Lo primero que recuerdo de aquella noche en el hospital no fueron las sondas en mi nariz ni los monitores parpadeando rojo y verde sobre la cama. Fue la quemazón en el pecho, como si alguien hubiera prendido fuego dentro de mis pulmones. No podía llenar los pulmones por más que lo intentara. Cada inhalación sonaba a vidrio roto raspando mi garganta. Tenía 25 años, pero me sentía otra vez niña, indefensa, asustada, desesperada. La enfermera me había dicho antes que tenía suerte de estar viva. La neumonía se había extendido rápido y la máquina de oxígeno era lo único que me mantenía estable. Pero allí tendida, pálida y temblando, no me sentía afortunada. Me sentía atrapada. Atrapada entre la vida y la muerte, y atrapada en un mundo donde mis padres eran quienes decidían de qué lado merecía estar. Cuando entraron a la habitación del hospital, no vinieron a consolarme. Los tacones de mi mamá resonaron en el pasillo. Sus labios se curvaron en un gesto de asco antes de que dijera palabra. «¿Aún te aferras, murmuró, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera algo podrido en el suelo. Quise voltear la cabeza, pero no tenía fuerzas. Mi papá estaba a su lado, las manos en los bolsillos, con esa mueca cruel que llevaba puesta desde que yo era chica. «La máquina hace mucho ruido», se quejó, mirando el sordo siseo del oxígeno. Luego sus ojos volvieron hacia mí. «Qué pena. Todo ese dinero, todo ese esfuerzo desperdiciado en alguien como tú. Nunca valiste mucho». Abrí los labios, pero solo salió un susurro ronco. «Por favor», traté de suplicar. La garganta me ardía, la voz se quebró. «Por favor, no». Fue entonces cuando se inclinó. Agarró la máquina como si tuviera derecho a decidir mi destino. «No malgasten oxígeno en basura», siseó, lo bastante alto para que la enfermera de afuera lo oyera, y lo bastante frío como para dejarla paralizada. «Guárdenlo para alguien útil». Con un giro, bajó la perilla hasta que el siseo flaqueó. Mi pecho se hundió en pánico. Me aferré a las sábanas, intenté gritar, pero solo salió un silbido ahogado. La visión se me nubló. El cuerpo me temblaba mientras luchaba por respirar. Mi mamá se rió entre dientes, negando con la cabeza como si verme ahogarme fuera un espectáculo. «Por fin», dijo, con la voz llena de mofa. «Se parece a lo que es. Patética». La enfermera entró de golpe, alzando la voz en protesta. «Señor, no puede hacer eso. Aléjese del equipo». Pero mi papá la sacudió con la mano como si fuera una mosca. Solo retrocedió cuando las alarmas estallaron. Cuando el monitor pitó tan fuerte, otro personal corrió. Sacaron a mis padres al pasillo, pero no sin antes que mi mamá se inclinara sobre mí, su perfume punzante y asfixiante, y susurrara: «Si te mueres, al menos el mundo tendrá una carga menos». Sonrió como si me hubiera hecho un favor. Luego salió, sus tacones marcando el piso, dejando atrás el hedor de su crueldad. Esa noche me aferré a la vida no por ellos, sino a pesar de ellos. Mientras las enfermeras arreglaban el flujo de oxígeno y los reprendían en el pasillo, me hice una promesa: no iba a morir en esa cama. No por ellos, no en sus términos. Si salía de ahí, no solo iba a sobrevivir. Me encargaría de que la gente que me llamó basura aprendiera exactamente cuánto fuego puede guardar la basura cuando la empujan al límite. Y por primera vez en años, aunque tenía sondas en la nariz y sudor en la frente, no me sentí víctima. Sentí la primera chispa de la venganza calentando mis pulmones rotos. Sobreviví esa noche, pero algo cambió dentro de mí. Antes creía que si trabajaba bastante, si seguía esforzándome para ganarme su amor, quizá, solo quizá, me verían como alguien digno. Pero tendida en esa cama, con cada tos arrancándome el pecho, entendí la verdad. No solo me habían fallado, querían que me borraran. Los doctores me dijeron que la recuperación sería lenta, que las cicatrices de la neumonía podían quedar de por vida. Pero mientras mi cuerpo sanaba, mi mente se afiló. Cada día en aquella habitación blanca y estéril armaba destellos de recuerdos. La mano de mi padre sobre la máquina de oxígeno, la risa de mi madre mientras yo jadeaba por aire. Esas imágenes no me perseguían, me alimentaban. No tenía nada esperándome fuera de ese hospital. Ninguna familia en la que apoyarme, ningún padre que me trajera sopa o me tomara la mano. Las únicas visitas fueron de desconocidos: la enfermera de la noche que me alcanzó agua extra, el conserje que me contó un chiste tonto cuando me vio llorar, la paciente mayor del cuarto de al lado que, a través del vidrio, me dijo con los labios «sigue luchando» al verme toser. En 2 semanas, los desconocidos me dieron más cariño del que mis padres me habían dado en 25 años. Y entonces vino la gota que derramó el vaso. Una mañana escuché risas que rebotaban por el pasillo,
las voces de mis padres. Se me vino el estómago abajo. No venían a verme. Nunca vinieron por mí. Los escuché conversar con un médico sobre mi seguro. La voz chillona de mi mamá decía: si se muere, el pago de la póliza no nos llega a nosotros. Mi papá soltó una carcajada. Por fin, servirá para algo. Apreté los puños tan fuerte que la vía me jaló. La visión se me nubló, pero no por la enfermedad, esta vez era rabia. No solo intentaban destruirme emocionalmente. Apostaban por mi muerte como si fuera un boleto ganador de la lotería. Aquella noche no pude dormir. Miré el techo hasta que la luz fluorescente zumbó como estática en los oídos. La palabra basura se repitió en mi cabeza hasta perder sentido y convertirse en un tambor que me empujaba hacia adelante. Si para ellos era basura, les mostraría qué pasa cuando la basura se y cuando me dieron de alta no regresé a casa con ellos. Firmé los papeles con las manos temblorosas y salí por las puertas del hospital con un plan clavado en la cabeza. Mi cuerpo estaba más débil que nunca, pero mi mente era más afilada que un cuchillo. Renté un pequeño departamento en el sótano con el poco dinero que había ahorrado de trabajos de medio tiempo. No era gran cosa, pintura descascarada, corrientes en invierno, pero era mío. Era libertad. Por las noches, tosiendo sobre la almohada, tracé un plano. No de edificios, de venganza. Paso 1. Independencia. Ellos creían que iba a arrastrarme de vuelta, mendigando comida, techo, sobras. Me negué. Conseguí un trabajo contestando teléfonos en una oficina medio abandonada. Cada cheque, ahorraba un poquito. Mientras ellos derrochaban en las vacaciones y vestidos de mi hermana, yo juntaba centavos que se convirtieron en dólares. Dólares que se convirtieron en mi escape. Paso 2. Conocimiento. Mis padres se vanagloriaban de su control. Creían conocer todas mis debilidades, pero me subestimaron. Empecé a investigar leyes de herencia, propiedad, fideicomisos y testamentos. A altas horas leía caso tras caso sobre familias que intentaron explotar a la hija inútil y terminaron perdiéndolo todo. Paso 3. Paciencia. Lo más difícil. Cada vez que tosía y sentía el tejido cicatricial en mis pulmones, cada vez que despertaba empapada por sueños de asfixia, quería irrumpir en su casa y gritar, pero me mordí la lengua porque la venganza real no era ruido. Era tiempo. Y entonces la oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Trabajaba hasta tarde una noche cuando un correo llegó a mi bandeja por error. Un contratista había puesto la dirección equivocada en copia. El correo detallaba las remodelaciones en la casa de mis padres. Mis padres no las estaban pagando. Estaban usando dinero desviado de una cuenta que debía cubrir mis gastos médicos. La habían vaciado sin dudar. El corazón me latió a 1000 al mirar la pantalla. Prueba, tangible, innegable de lo que estaban haciendo y, lo más importante, una forma de convertir su avaricia en la cuerda con la que se ahorcarían solos. No pegué un ojo esa noche. Me quedé en mi escritorio, con los ojos ardiendo, escribiendo los cimientos de mi venganza. No emocional, no impulsiva, quirúrgica. Porque si ellos pensaban que yo era basura, entonces me convertiría en el fuego que redujera todo lo que habían construido a cenizas. Llegó el día en que regresé a su mundo. No como su hija, no como su víctima, sino como la sombra que nunca vieron crecer. No les había hablado en meses, pero me encontraron. La voz de mi madre sonó por el teléfono una mañana, con una dulzura falsa que goteaba por el auricular. Hacemos una cena, solo familia. No nos hagas quedar mal negándote. Casi me reí. Me dejaron morir en una cama de hospital, y ahora querían tenerme en su mesa. Dije que sí porque era exactamente lo que necesitaba. Entré a esa casa con mis pulmones marcados por las cicatrices, mi vestido de segunda mano y una sonrisa serena. Mi hermana giraba en su conjunto nuevo, presumiendo de unas vacaciones a Europa. Mi padre hacía alarde de su sentido de negocios, agitando una copa de whisky como un rey. Mi madre me miró con una mueca, como retándome a desmoronarme. Pero no me caí. Observé, escuché y esperé. Porque ya les había ganado terreno de formas que no podían imaginar. Había denunciado en silencio el uso indebido de mi fondo médico ante la aseguradora. Le pasé pruebas al contratista al que habían estafado. Hablé con vecinos que gustosos contaron cómo mis padres robaban dinero, intimidaban a inquilinos y canalizaban todo a la vida de mi hermana. Su pequeño imperio no se sustentaba en el orgullo, se sostenía en el robo, y yo había apilado evidencias lo bastante altas como para sepultarlos. Esa cena fue su última cena sin saberlo. La semana siguiente, investigadores tocaron a su puerta. Mi padre intentó hacerse el valiente.
Mi madre fingió inocencia, pero las paredes se cerraron rápido. Cuentas congeladas. Propiedades marcadas. Contratistas exigiendo pago. Los susurros del pueblo se convirtieron en gritos. La imagen orgullosa que habían exhibido por años se rompió como vidrio. Días después mi hermana irrumpió en mi departamento, el rímel corrido y el rostro descompuesto. Arruinaste todo, ¿sabes lo que la gente dice de nosotros? Me paré en el marco de la puerta, tranquila. Dicen la verdad. Simplemente no te gusta cómo suena, dijo ella y se lanzó sobre mí, llamándome de todo. Pero ella no era la que importaba. El choque real vino después. Mis padres fueron a mi trabajo. Sí, mi trabajo. La misma oficina por la que una vez se burlaron. Llegaron furiosos, con la cara colorado y el orgullo hecho trizas. Mi padre estampó la mano sobre el mostrador. ¿Crees que eres ingeniosa, que puedes humillarnos? Me quedé de pie, sosteniendo su mirada con una firmeza que nunca había tenido. No, ustedes se humillaron. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran. Me volvieron a llamar basura. Mi madre se burló. Deberíamos haberte dejado en ese hospital. Inútil. Pero esa vez sus palabras no dolieron porque la oficina no estaba vacía. Mis compañeros me respaldaron. Gente que me conocía, que me respetaba. Sus voces fueron el techo que hizo que la crueldad de mis padres quedara al descubierto. Por primera vez no era yo quien se ahogaba entre sus risas. Eran ellos los que se quedaban sin aire, dándose cuenta de que nadie estaba de su lado. El golpe final llegó cuando la aseguradora les mandó una carta oficial. Cargos por fraude en trámite. Su casa, el mismo lugar donde solían dejarme fuera, fue embargada para pagar restituciones. Las vacaciones de mi hermana terminaron. La reputación del negocio de mi padre quedó hecha polvo. La sonrisa de mi madre desapareció. Y yo, no necesité gritar. No necesité golpearlos. No necesité arrodillarlos. Solo vi cómo las personas que intentaron matarme con burlas, negligencia y crueldad quedaban despojadas de todo: estatus, dinero, imagen. Basura, me llamaban. Pero al final fueron ellos quienes quedaron en la calle con bolsas de ropa. Yo me mantuve erguida, respirando con calma, cicatrices en los pulmones pero fuego en el pecho. Esa fue la verdadera venganza. No ruidosa, no poética, sino absoluta. Porque no solo sobreviví, los terminé.